Hola a todos. Este proyecto integrador tiene como objetivo aplicar herramientas de calidad y confiabilidad operativa en un proceso de la empresa arrocera San Martín. Nuestro equipo está conformado por Lady Lorena Cortés, Jason Ferney Pardo, Carla Valentina Cubillos, Edgar Leandro Sea y Camilo Andrés Osorio. La empresa arrocera San Martín se encuentra ubicada en Ibagué, Tolima, donde desarrollamos todo el proceso productivo del arroz: la limpieza, la clasificación, el pulido, el empaque y el etiquetado. Dentro de este flujo de proceso productivo, la empresa ha identificado que la mayor variación ocurre en la etapa de empaque y de etiquetado. Estas variaciones afectan la conformidad del empaque y pueden impactar la satisfacción del cliente. Por esta razón, todo el análisis se enfoca en esta etapa. En esta diapositiva podemos ver el mapa general del proceso de producción del arroz. Del proceso completo seleccionamos la etapa de empaque porque es donde se presentan las variaciones. También presentamos un mapa más detallado que lo podemos ver en la mano derecha de nuestra pantalla, donde mostramos el paso a paso de cómo se realiza el empaquetado. Esto nos permite entender la secuencia, los recursos y los puntos donde puede aparecer esta variación. En este esquema PEPS identificamos claramente los proveedores, las entradas, el proceso, las salidas y los clientes. Algo muy importante mencionar acá es cuál es el objetivo del proceso del empaque, y es asegurar que cada bolsa salga con el peso correcto y con la etiqueta posicionada correctamente dentro de las especificaciones, garantizando una presentación final adecuada y un cumplimiento normativo. Este esquema PEPS también nos sirve como punto de partida para identificar dónde pueden originarse las variaciones del proceso. El problema central es el posicionamiento de la etiqueta y la variabilidad en el peso neto debido a fluctuaciones del sistema de llenado automático. Esto genera dos riesgos: el primero sería el subllenado y el segundo sería el sobrellenado. Las posibles causas pueden ser técnicas de materia prima, ambientales o humanas, donde puede existir la falta de calibración del dosificador, cambios en densidad, falla de vibración o sellado, ajustes manuales por parte del operador y efectos de temperatura o humedad de ambiente. Para la etapa 1 tomamos muestras representativas, las cuales fueron 5 bolsas por hora durante un turno de 8 horas, para un total de 8 subgrupos por 5 unidades igual a 40 datos. Por cada subgrupo calculamos una media, la cual representa el peso promedio de las 5 bolsas, y un rango, el cual representa la variación interna del subgrupo. Estas dos mediciones nos permiten construir las gráficas de control. Con los datos obtenidos, generamos la gráfica de X barra S y los cálculos de capacidad del proceso usando MATLAB. Estas herramientas permiten evaluar la estabilidad del proceso y su nivel de cumplimiento respecto a las especificaciones técnicas. Con MATLAB calculamos los indicadores estadísticos principales del proceso: la media global, que nos indica el peso promedio general del proceso considerando todos los subgrupos; la S barra, el cual es el promedio de las desviaciones estándar por subgrupo y representa la variabilidad natural del proceso. Luego calculamos también la capacidad del proceso, que nos dio un CP igual a 0.821. Este valor compara el ancho de las especificaciones con la variación del proceso. Recordemos que un CP menor a 1 significa que el proceso es demasiado variable para cumplir consistentemente todas las especificaciones. Y por último tenemos un CPK igual a 0.386, que considera la cercanía de la media a los límites. Un CPK bajo indica que el proceso está descentrado y no cumple con los límites, que deberían estar entre 995 hasta 1005 gramos. Durante el análisis, identificamos que las variaciones de peso en las bolsas de arroz provienen de tres equipos claves del proceso, como la dosificadora, la empaquetadora y el sistema de sellado. Primero, la dosificadora es la responsable de medir la cantidad exacta de arroz, ya que encontramos posibles causas que pueden influir en la problemática, como celdas de carga desequilibradas, vibración y variación en la humedad del grano, que estas afectan directamente la precisión. Segundo es la máquina empaquetadora, donde la desincronización entre la caída del producto y la formación de bolsas generan pérdidas o sobrecargas de arroz. Finalmente, el sistema de sellado, que aunque no dosifica, puede provocar fugas o expulsión de granos después del llenado. Teniendo en cuenta esto, estos tres equipos trabajando de una forma óptima explican la variabilidad observada en los datos recolectados y lo que puede generar riesgos, tanto económicos o de cumplimiento normativo para la organización.
¿Por qué son críticos? Porque cada uno de ellos tiene un impacto directo en los principales indicadores de calidad de producto. Por ejemplo, el dosificador no funciona correctamente o está descalibrado, las bolsas pueden salir con subpeso o sobrepeso. Esto no solo genera devoluciones, sino que también pérdidas económicas y un incumplimiento con los requisitos de la Superintendencia de Industria y Comercio. El vibrador también es clave. ¿Por qué? Porque cuando falla afecta el flujo del grano y provoca variabilidad en el proceso. La etiquetadora es fundamental para cumplir las normas del INVIMA y la selladora garantiza la integridad del empaque, es decir, cualquier falla en estos equipos afecta directamente la satisfacción del cliente, los costos operativos y la disponibilidad del proceso. Estamos en la ABNE, que es una herramienta que nos permitió identificar de modos de falla, analizar las posibles consecuencias y priorizar los cuáles son los riesgos más importantes que afectan el proceso del empaque. En la tabla ABNE nos permite identificar qué fallas del proceso son más críticas y priorizar acciones para los resultados que nos muestran en esta tabla. Fueron 3 niveles: el rojo, que es el riesgo alto, que los fallos con mayor NPR, con los más graves que requieren acción inmediata para evitar impactos importantes en la calidad, en la seguridad o en la producción. El amarillo, que es el riesgo medio, que son los fallos moderados que necesita seguimiento y mejora para evitar que se vuelvan como tal críticos. En el verde, que es el riesgo más bajo, que son los fallos controlados con poca probabilidad o impacto, que solo requieren mantenimiento y control actual. El ANMET nos permitió priorizar los riesgos del proceso de empaque y tomar decisiones basadas en el impacto real de cada modo de falla. Las acciones propuestas hallarán la estabilidad del proceso y reducir desperdicios para evitar devoluciones y aumentar la satisfacción del cliente final. Identificamos 5 modos principales de la falla del proceso: variación en proceso de las bolsas, descalibración del dosificador, fallo de vibrador, etiquetas mal posicionadas, sellado defectuoso. Estos modos de falla detectaron revisando el proceso, analizando los datos de muestreo y evaluando la interacción de los equipos con los productos. Proceso en etapa: tenemos de llenado y dosificación, vibración y flujo de producto, etiquetado, sellado, transporte interno, manipulación de operador, condiciones ambientales. Se revisaron el modo de falla que podría fallar, la descripción del modo de falla, efecto principal en el proceso, en el producto y en el proceso. Ahí identificamos y en esos modos de fallas fue lo que detectamos en el proceso analizando cada uno de los datos. En la clasificación por severidad y ocurrencia y detención, luego de clasificamos cada modo de falla, 3 criterios: severidad, ocurrencia y detención. La severidad mide qué tan grave es el efecto si la falla ocurre. La ocurrencia indica con qué frecuencia puede suceder, y la detención nos muestra qué tal difícil es identificar antes de que llegue al cliente. Por ejemplo, en la variación del peso tiene una severidad alta de 9 porque afecta directamente la calidad del producto y puede generar devoluciones de pérdidas económicas. También tiene una ocurrencia relativa a la alta, más o menos de 7, porque encontramos variabilidad durante el turno, y tiene una detención de 6 porque depende del monitoreo del operador. En la tabla de calcular NPR, después de que calculemos la NPR, es el número de prioridad de riesgo. Este se obtiene multiplicando la severidad, la ocurrencia y la detención. El modo de falla más crítico fue la variación del peso del empaque, con una NPR de 378. En el segundo modo más crítico fue la descalibración del dosificador, con una NPR de 240. En el tercer lugar estuvo el fallo de vibrador con una NPR de 210. Estos valores nos muestran de manera objetiva que en los puntos del proceso debemos intervenir primero para mejorar la calidad. El modo de falla más crítico y acciones recomendadas. Finalmente seleccionamos los modos de falla más crítico y propusimos acciones de mejora para cada uno. La variación de peso: recomendamos hacer revisiones del peso de cada 30 minutos y ajustar los parámetros del dosificador para reducir la variabilidad. Para la descalibración del dosificador planteamos implementar calibraciones diarias y una calibración semanal más precisa, además de un checklist obligatorio antes del inicio de cada turno. Para el fallo del vibrador sugerimos limpiezas programadas para 2 horas y un mantenimiento preventivo que incluye el cambio periódico de bandas. Con estas acciones lo que buscamos es controlar las causas especiales que encontramos en el proceso de mejora de la estabilidad y el aumentar los valores de CP y CPK, de manera que el proceso cumpla con las especificaciones del peso y con las normas del INVIMA y el ASI. Bueno, y a partir del análisis y la MEF definimos estrategias de RCM específicas para los equipos con mayor impacto en la confiabilidad, como lo es el dosificador y la báscula, que representan una criticidad muy alta, y aplicamos una estrategia predictiva y preventiva como verificaciones diarias, calibraciones de manuales y mensuales, y actividades claves como el ajuste del cero y la trazabilidad en el peso. Tanto en el vibrador y el flujo del producto, la estrategia también fue predictiva y preventiva, con monitoreo continuo de vibración, lubricación semanal y el reemplazo programado de bandas y rodamientos. Para la selladora y etiquetadora con criticidad media, integramos controles preventivos y correctivos como monitoreado de la temperatura y presión, ajustes de guías y rodillos e inspecciones semanales.
Y finalmente reforzamos el control ambiental de la humedad del grano con medición por lote y registros de ventilación. Con esto aseguramos que la frecuencia adecuada, los roles claros y las actividades podamos tener la estabilidad del proceso. Bueno, y con base a todo lo que vimos en la MEF, esas estrategias de RCM tienen bastante sentido, porque si las aplicáramos realmente ayudarían a controlar los puntos donde hoy se generan los problemas. Como por ejemplo, si empezáramos cada turno con la verificación del dosificador y la calibración programada, reduciríamos ese riesgo de arrancar con variaciones de peso que después terminan en reprocesos y pérdidas de producto. Algo similar pasaría con el vibrador. Al tener monitoreo predictivo podríamos darnos cuenta antes de que una banda o herramienta estén fallando y así evitar paradas inesperadas que son costosas y nos afectan la continuidad del proceso. En la selladora, si ejecutáramos el mantenimiento preventivo como está planteado, disminuiríamos los sellados defectuosos y eso reduciría el desperdicio de empaques y devoluciones. Con el tema de la humedad, al medirla y manejar la rotación FIFO, podríamos evitar fluctuaciones en la densidad de grano, lo que hace que la dosificación sea más estable. Al final, la idea es que todas estas acciones juntas nos ayudarían a bajar los riesgos, a reducir costos y el proceso sea mucho más confiable. Bueno, y en el análisis del Lean, aplicado a las fallas críticas, identificamos cómo cada modo de falla está directamente conectado con desperdicios que afectan la eficiencia del proceso, como la variación del peso, por ejemplo, que genera retrabajo y sobreproducción, por lo que aplicamos Poca-Yoke y HIT para asegurar el peso dentro de las especificaciones y detectar desvíos antes del empaque. La descalibración del dosificador produjo esperas de inventario en proceso, por lo que utilizamos TPM y PVCM para estandarizar la calibración y garantizar un flujo estable. En el fallo del vibrador ocasionaba movimientos innecesarios y variabilidad, por lo que incorporamos 5S y TPM para mejorar el flujo del grano y reducir intervenciones del operador. En la etiqueta mal posicionada aplicamos Poke-Yoke y 5S para evitar errores humanos y reprocesos. Y en el sellado afectuoso KSN y TPM que ayudan a controlar la temperatura y reducir las pérdidas de fugas. Esta visión integrada permite comprender cómo esos eventos afectan la continuidad del proceso y limitan la confiabilidad en la línea. Bueno, y para concluir, la integración de la MEF y el RCM y los principios del Lean permitieron entender la fluctuación en el peso desde una visión completamente desde el proceso. Podemos decir que en el AMEF ayudó a priorizar las fallas más críticas, como la variabilidad en la báscula y los defectos de sellado, orientados a la atención hacia unos puntos con mayor impacto en la calidad. A partir de esa priorización, el RCM definió estrategias preventivas, predictivas y de rediseño, que fortalecen la confiabilidad de los equipos y estabilizan el pesaje. Lean, por su parte, también inició los desperdicios asociados, defectos, reprocesos y tiempos de espera, y guió acciones para reducir pérdidas y a mejorar el flujo. En conjunto, estas herramientas complementarias nos permiten aumentar la estabilidad operativa, disminuir nuestros riesgos y contribuir directamente a mejorar la calidad del proceso. Para la empresa arrocera simulada se requiere intervenir el problema existente en empaquetado y etiquetado de arroz en bolsas de 1000 gramos. El muestreo evidencia variaciones en el peso promedio de aproximadamente 4,8 gramos, riesgo de incumplimiento de normas legales, posibles reclamos de clientes y reproceso en las líneas de producción. El objetivo es reducir la variabilidad a más o menos 3 gramos por lote en un periodo de 12 semanas, disminuir los defectos de etiquetado y optimizar los índices CP y CPK a valores mayores o iguales a 1,33. El equipo dispuesto para el proyecto son el Champion, que será el gerente encargado de autorizar recursos y tomar decisiones, el Black Belt generará análisis, reportes y hará seguimiento del plan Lean, y la ejecución de operaciones estará a cargo del encargado de empaques, el equipo técnico y operarios con asignaciones específicas por el Project Charter definido. Las etapas de Mike definirán los datos de línea base a partir de la información ya conocida. Un proceso descentrado hacia el sobrellenado de los empaques, una variancia mayor de lo aceptable. Los datos sobre cálculo de defectos por millón de oportunidades, críticos de calidad, metodología de los 5 por qué y el método de 5W2H serán detallados en las diapositivas a continuación. Se definen 4 aspectos críticos para la calidad que son: 1. Peso correcto del empaque, a 1000 gramos por unidad a fin de cumplir con las regulaciones sobre peso neto del producto, reducir la pérdida económica por el sobrellenado evidenciado y mejorar los indicadores de calidad para la empresa. Crítico 2. Presencia de etiqueta. Sin identificación del producto no puede comercializarse y se incurre en incumplimiento con el INVIMA. El cliente no adquiere un producto que le genere inseguridad. Crítico 3. Ubicación de la etiqueta. Dado que afecta la estética del producto, puede ocultar información obligatoria e influye en los procesos de calidad de la empresa. Crítico 4. Cantidad de bolsas por lote o integridad del empaque, lo que incide en diferencias de inventario, devoluciones por pedidos incompletos y trazabilidad de los productos. Al ser datos simulados para el cálculo de defectos por oportunidades, tomamos los registros que superan los límites existentes en la situación actual, es decir, valores superiores a 1005 gramos.
de los cuales tenemos 9 registros. Este número lo dividimos por el total del muestreo y nos da un dato de 0.225. Para determinar el millón de oportunidades, multiplicamos este valor por un millón. A partir de las tablas de nivel Six Sigma, los defectos por millón nos indican que el nivel sigma es superior a 2. A través de Minitab se generan gráficas de capacidad del proceso que nos permiten identificar un CP de 0.8, que indica que el proceso no tiene capacidad suficiente, y un CPK de 0.38, que indica que el proceso está descentrado con tendencia a valores altos o de sobrellenado. La segunda gráfica contiene el cálculo de Z, que sumado al valor de corrimiento de 1.5 permite calcular un sigma de aproximadamente 2.32. Dado que la tendencia del muestreo es hacia el sobrellenado, se genera un diagrama de Pareto que considera los datos de muestreo que superan la cantidad establecida para cada paquete. En función de los gramos adicionales, este análisis permitirá determinar la cantidad de producto o el valor que la empresa pierde por las variaciones en el peso del empaque. Por ejemplo, si suponemos que la arrocera produce 40 toneladas diarias de arroz, el sobrellenado considerando los porcentajes de pérdida, hace que cuando se agrega un gramo más al paquete, se pierdan 5.7 kilos al día. Si agregamos 2 gramos, 11.4 kilogramos, 3 kilogramos, 17.1 kilogramos de pérdida, y así hasta encontrar que en un día se pierden 170 kilogramos por sobrellenado. En el valor actual, esto representaría cerca de 680.000 pesos. La metodología de los 5 por qué toma los defectos críticos de calidad y profundiza para identificar las causas críticas, a las cuales también se les incluye una categoría primaria en función de las 6M: mano de obra, método, maquinaria, materiales, medición y medio ambiente. Respecto al primer crítico, el peso del empaque, se puede deducir que el problema es causado por falta de estandarización en sus ajustes y calibración deficiente en el dosificador. Para el Critical to Quality 2, presencia de etiqueta, la causa es el sensor del aplicador sucio o mal alineado, es decir, sin mantenimiento preventivo. El crítico 3, posición de la etiqueta, se identifica una desalineación mecánica del aplicador y ausencia de inspección rutinaria. Finalmente, para la integridad del empaque, la causa principal es la selladura con desgaste, resistencias u otros elementos en la maquinaria por mantenimiento reactivo. Al relacionar estos datos con los hallazgos del AMEF para la variación del peso, se puede encontrar una relación en los datos que explicarían la descalibración del dosificador y fallos del vibrador a causa de máquina, método y mano de obra. El crítico, la etiqueta mal ubicada o faltante, puede deberse a falta de estandarización y verificación. También el análisis es similar en los 5 por qué y en el AMEF para este método de falla. El defecto puede deberse a aspectos como máquina, método, mano de obra y materiales. La calidad de las bolsas por lote o el sellado defectuoso puede concluirse como un control insuficiente de parámetros críticos a causa de maquinaria, método y material. En esta tabla presento el plan de acciones usando el formato 5W2H. Aquí se define claramente qué se va a hacer, el por qué, dónde, cuándo, quién es responsable, cómo se ejecutará y el impacto esperado. En total se plantean 6 acciones claves: implementar un sensor Pokayoke, instalar un checkweighter, aplicar la metodología 5S, estandarizar el mantenimiento preventivo, realizar SMIT para reducir los tiempos de cambio y ejecutar un Kaizen enfocado. Este cuadro resume la hoja de ruta del proyecto, asegurando que cada acción tenga propósito responsable y beneficios concretos como reducción de defectos, ahorro de tiempo y mejora del desempeño de los equipos. En esta tabla de soluciones nos explican cómo se integran las herramientas LEAN y RCM para mejorar el proceso. Por un lado, LEAN se enfoca en reducir desperdicios como defectos, tiempos muertos, movimientos innecesarios y esperas. Por otro lado, RCM garantiza que los equipos se mantengan confiables mediante mantenimiento preventivo, predictivo y prácticas de inspección. Aquí se puede ver cómo cada solución como Pokayoke, Checkweighter, 5S, Smith, TPM o Kaizen actúa en la eficiencia del proceso como en la confiabilidad de los equipos. El mensaje es clave, que la mejora no depende solo de producción, sino también de mantener los activos en óptimas condiciones. En esta tabla se presenta el plan de control basado en SPC y en los indicadores más relevantes del proceso. Para cada CTQ o característica crítica se define el tipo de variable, el gráfico estadístico que se usará, la frecuencia de monitoreo y el responsable. Por ejemplo, el peso de bolsa se controla con gráficos X barra y R, la presencia de etiqueta con P-chart, la posición de la etiqueta con NP-chart y las paradas de mantenimiento con un PROM chart. Este cuadro garantiza que cada parte del proceso esté en monitoreo y que exista una persona responsable. La idea es pasar de inspección reactiva a control continuo y preventivo.
Aquí nos demuestra cómo las acciones del proyecto responden directamente a los hallazgos del diagnóstico inicial y a las causas críticas identificadas. Por ejemplo, el problema de variabilidad del peso se corrige con SPC y Chegwire. Los tiempos muertos por cambios se solucionan con Smith. Los errores de etiquetado se reducen con Paco-Joker. Y las fallas por sensores sucios o descalibrados se abordan con RCM. Esta tabla es clave porque muestra coherencia entre el análisis del problema y las soluciones seleccionadas. Es decir, cada causa raíz tiene una contramedida concreta. Finalmente, aquí podemos resumir el impacto esperado del proyecto comparando los indicadores antes y después de aplicar las mejoras. Aquí se observa una reducción importante en defectos de etiquetado, un aumento de CP y CPQ del proceso y una mejora del nivel sigma de 2.8 a 4.1. También mejora el tiempo de cambio de rollos, disminuye las paradas no planificadas y aumenta el OEE de la línea. En conjunto, estos resultados muestran una mejora integral que combina estabilidad, calidad, velocidad y confiabilidad. Este cuadro permite ver claramente el valor agregado del proyecto.